Hola, bueno, hoy vamos a ver algo un poco más largo, que es un poco tratar de comprender los contextos históricos o el contexto histórico contemporáneo que hace posible en el que aparecen las narrativas no lineales, en este caso, que es el que nos convoca en este momento, es el videojuego, ¿no? La narrativa videojuego, como nueva forma de narrar. Lo que nos interesa es que, más allá de que después van a venir otros videos con otras charlas acerca del videojuego en sí, nos interesa poder acercarles esta información de coyuntura acerca de cómo entendemos la tecnología, no desde el punto de vista del instrumento, es decir, bueno, hay que innovar, qué interesante poner el videojuego como narrativa, sino pensar qué transformaciones culturales trae aparejada la narrativa de videojuego o las narrativas no lineales digitales en espacios virtuales, etc. Entonces vamos a ir con eso. Como les dije, es más larga, así que bueno, nada, cada uno verá el modo de consumo de esta charla más larga. Lo que les queremos contar es esta mirada, transmitir, acercar esta mirada de la tecnología como tecnicidad o la tecnología como mediación cultural. ¿Qué significa la tecnología como mediación cultural? En cualquier momento histórico la tecnología transforma y es transformada, ¿no? Esta es una cosa que va ida y vuelta, la cultura. Y dentro de la cultura, los modos de narrarse a sí mismo y las formas de construir identidad, o en términos más específicos, los procesos de producción de subjetividad. En este momento histórico, la tecnología digital, acelerada absolutamente por la pandemia, transforma los modos de ser y de estar en el mundo de las infancias. La convergencia digital es este momento histórico donde la tecnología digital hace posible que converjan todas las narrativas que conocíamos en la modernidad con los medios analógicos tradicionales en un solo soporte, que es el soporte digital, y todo lo que es audiovisual, audio, imagen fija, etcétera, converge en un mismo lugar y se construyen y se empiezan a narrar, a armar relatos en esta convergencia digital, ¿no? En esta posibilidad que habilita la tecnología digital específicamente, que es esta convergencia de lo audiovisual, la imagen fija, lo escritural, el sonido, y además todas estas narrativas conectadas a algoritmos que funcionan en Internet, en la nube, en la red. Como nueva potencialidad expresiva, nos interesa ver en la coyuntura cuáles son estas nuevas relaciones de fuerza que se establecen en la trama de esta nueva tecnología y al mismo tiempo cuáles son las nuevas potencialidades expresivas, muchas de las cuales son nuevas para los más grandes, pero son básicamente las naturalizadas para los más chicos, ¿no? No son nuevas, es lo que hay. Entonces, esta nueva potencialidad expresiva tiene que ver con la interactividad y con el hipertexto y la simulación virtual que la vamos a ver específicamente en los juegos. Entonces, la interactividad es esta posibilidad de dar una respuesta en tiempo real a lo que viene dado de una pantalla, que antes con los medios audiovisuales no existía de esta manera. Y el hipertexto es esta relación hipervincular que vos podés ir encontrando información o siguiendo un relato que no necesariamente es secuencial y lineal, tal como era con la escritura o con los lenguajes escriturales. Los consumos culturales, vamos a armar un segundo video sobre estos temas, sobre la investigación que estamos haciendo desde el laboratorio que creamos en el canal, Laboratorio Mini Lab. Pero es interesantísimo y nos importa muchísimo cuando vamos a escuchar a las infancias al campo y cuando hacemos investigación, ver, observar, indagar en cómo se apropian de los consumos culturales, porque los consumos culturales de los niños, todos aquellos discursos y representaciones que interpelan a las nuevas infancias desde las pantallas, cualquiera sea, son generadores de subjetividad y son productores de horizontes de lo posible y también espacios para resignificar eso que viene dado. Entonces, si quisiéramos saber
¿Cuántos usuarios hay en Roblox? ¿Cuántos usuarios hay en Minecraft? ¿Cuántos usuarios hay en Free Fire, en Among Us o en Fortnite? No vamos a poner acá los números porque constantemente está cambiado, pero en principio esos números, y lo que más nos importa pensar, es que exceden absolutamente los números, por ejemplo, de la población de un Estado-nación. Hay reunidos en videojuegos y en comunidades multijugador de todo tipo millones y millones de usuarios que transforman un poco el modo de agrupación de lo que era el modo de agrupación, por ejemplo, Estado-nación, ¿no? Con una cantidad de ciudadanos de un Estado, etc. Absolutamente mayor los números y cada vez son más. La mediación cultural, entender a la tecnología como mediación cultural, tiene que ver con que si bien hay una tecnología, un instrumento, un tipo de dispositivo que habilita ciertas narrativas, esos dispositivos están insertos en tramas culturales. Y todos los otros, adultos cuidadores, docentes, papá, mamás, amigos, pares, son todo el tiempo mediadores de eso que viene dado por parte de las pantallas. Y en este sentido a nosotros nos importa muchísimo que consideremos estas transformaciones desde este contexto y desde esta trama que va a mediar en lo que viene dado por las pantallas. Las tecnologías, como en cualquier momento histórico, pero sobre todo esto, las tecnologías y las que posibilitan representaciones sociales, que en este caso están en las pantallas digitales, son tecnologías de la representación en el sentido de que proponen mundos posibles, como lo fue un cuento en un momento con la tecnología de la imprenta o con la tecnología de la oralidad, cuando los cuentos eran orales, como propuso la televisión audiovisual, cuando todavía era únicamente la televisión audiovisual y proponía modos de ser y de estar en el mundo, y en este momento las pantallas también ofrecen discursos interpeladores, son representaciones de mundos posibles. Entonces, cuando decimos que la tecnología la pensamos como una tecnología de la representación, es porque todo el tiempo las pantallas están proponiendo discursos que interpelan a los niños, a las chicas y a los chicos, a los niños y a las niñas, a modos de ser y de estar en el mundo. La cultura mediática digital, en relación a este concepto o esta concepción de la tecnología en términos culturales, tiene transformaciones actuales, que es lo que quiero que ahora veamos. Y estas transformaciones tienen que ver con que una tecnología en un momento histórico modifica un sensorium o una sensibilidad que excede meramente las reglas, que excede meramente modos de comportamiento, sino que es algo muchísimo más amplio que tiene que ver con una sensibilidad de época. En relación con el soporte de lo digital, de la simulación que habitan las nuevas infancias o las infancias actuales, tiene que ver con esto de que el soporte es numérico, ¿no? Ceros y unos conforman lo digital, el hard, cables, discos duros, etc. Y de alguna manera estos ceros y unos implican una nueva racionalidad. Tiene que ver con una economía cognitiva nueva que desplaza la actividad hacia el número. Y hay una primacía de lo sensorio simbólico, la abstracción, sobre lo sensorio motriz, ¿no? Antes era mucho más mecánico el trabajo que hacíamos. Y la digitalización posibilita la interacción entre lo abstracto y lo sensible, como diluyendo las fronteras entre la ciencia y el arte. Además, estos ceros y unos posibilitan la simulación virtual que ahora vamos a hablar. En relación al tiempo, el tiempo deja de ser lineal, secuencial, como el que demandaba la escritura o el libro, ¿no? Uno lee una palabra atrás de la otra, hay un párrafo, después viene otro, hay un punto, hay una coma. La lectura es de izquierda a derecha, y en este momento el tiempo comienza a ser más en simultáneo. Está la posibilidad de hacer cosas en simultáneo, por ejemplo, cuando abrimos pantallas al mismo tiempo o cuando los chicos y chicas están al mismo tiempo con chats, jugando, etc. El tiempo propuesto por los discursos que interpelan a los chicos y chicas desde las pantallas es un tiempo que valora el presente, el instante presente, a diferencia de la valoración del tiempo de la historia de otros momentos históricos, ¿no? En relación con el espacio, esto que decíamos, los ceros y unos
generan un espacio habitable que es numérico y abstracto, donde las fronteras materiales, por ejemplo las fronteras de un Estado-nación o las paredes de las escuelas, comienzan a tener otras dinámicas de grupo y de organización y de movimiento, como por ejemplo el flujo, los flujos de movimiento, la velocidad, ¿no? Las vinculaciones entre el espacio territorial y el espacio virtual, que son muchas, y además en esos espacios virtuales hay números y datos que tienen que ver con nosotros. Son nuestras huellas que dejamos en el espacio digital y con esos datos hay un montón de procesos algorítmicos que hacen cosas con esos datos nuestros, ¿sí? Que ya después lo vamos a ver, que tiene que ver con algo que se llama gobierno algorítmico, que de alguna manera va ubicando nuestros deseos, va ubicando nuestros recorridos en la web, etc. Por otra parte, la identidad se construye y la construyen las infancias en estos espacios digitales, ¿no? Reconfiguran sus identidades, las arman a través de imágenes, nicknames, avatares, etcétera, personajes de videojuegos. Y estos espacios son convocantes para construir identidad y son convocantes para luchar por el reconocimiento. El tema y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que esta identidad construida en los espacios digitales son espacios digitales públicos o que simulan ser públicos, pero que en realidad son ofrecidos por la industria de la telecomunicación o las industrias de las telecomunicaciones. Entonces, esos espacios de lucha por la identidad o de reconocimiento o de configuración de la identidad tienen predeterminaciones, ¿no? Hay opciones preestablecidas del soft y del hard en cualquier caso. En relación a la socialidad, lo nuevo común se construye en estos espacios simulados, virtuales, etc. Hay, en el caso de la pandemia, los chicos y las chicas legitimaron un montón el uso para encontrarse con amigos, y esto evidentemente da cuenta de estos espacios nuevos de armar lo social o de lazo social que se dan en los espacios digitales. En relación al cuerpo, el cuerpo tiene mucho menos movimiento. Hay diferencias con el cuerpo antes y sí, hay mucho menos desplazamiento, hay trabajo cognitivo, más intelectual en las pantallas, que el trabajo mecánico de otros momentos o que el movimiento y el desplazamiento físico en otros momentos históricos. Y hay ciertos automatismos que también se generan para responder a toda velocidad o para avanzar en el juego apretando ciertos comandos que me permitan ciertos movimientos y otros no, ¿no? Hay un montón de cuestionamientos ahí en el cuerpo que son interesantes para pensar. En relación con la imagen, bueno, la imagen es clave en este momento histórico. Como decíamos antes, los procesos de alfabetización no son necesariamente escriturales, hay procesos de alfabetización con narrativas que articulan la imagen con diferentes lenguajes y códigos, pero de alguna manera la imagen es preponderante y sobre todo la simulación virtual, ¿no? La interactividad, esto que decíamos antes, la posibilidad que habilitan los dispositivos digitales de dar una respuesta respecto de lo que viene dado. Con el libro o la televisión analógica tradicional, el espectador era mucho más pasivo. En este caso se le demanda que haya una participación a los niños, efectivamente. Esta demanda de movimiento o de participación también tiene esta limitación o esta cuestión que tenemos que pensar acerca de qué opciones predeterminadas me permiten participar y cuánto puedo participar como yo quiero o cuánto puedo participar según lo que me permiten las opciones predeterminadas, ¿no? El hipertexto, también que lo comentábamos antes, nuevas formas de leer, que no es que yo voy a entrar a un lugar entendiendo que hay un inicio y un final de un relato, sino que uno puede entrar a un lugar y terminar en cualquier otro sin poder predecir dónde terminar, ¿no? Los caminos los va ofreciendo esta nube con esta cantidad de vínculos donde uno puede ir navegando, esta es la palabra navegar, explorando diferentes espacios hipervinculares, hipermediales, hipertextuales. En relación a la simulación, es interesante más que todo pensar esto. Siempre hubo representación de que yo soy un personaje cuando juego, pero no soy. Pero en el caso de la simulación habría una especificidad actual que tiene que ver con que eso que yo represento
en realidad no es solamente que lo represento, sino que yo soy ese personaje. O la creencia, por lo menos que se instala, es que la simulación me habilita a habitar esa simulación. Yo vivo en ese lugar, yo soy ese personaje, yo estoy en Minecraft, yo estoy en Free Fire, ¿no? Ahí hay una diferencia que podemos pensar también. En relación con las maneras de aprender o de leer o de narrar, hay también otras estrategias, otras dinámicas que tienen que ver con la exploración, con la inmersión, con el ensayo y el error, probar, equivocarse, y con tomar estrategias claras para ganar en los juegos, ¿no? Y esas estrategias sí son lógico-racionales. Bueno, nos interesa poder pensar a partir de todas estas transformaciones, cuando vayan a desarrollar los videojuegos, qué tenemos que considerar para reconocer esas infancias y además establecer un diálogo, ¿no? Porque primero, para poder establecer un diálogo hay que reconocer quiénes son esas infancias, cómo están transformadas. No le podemos hablar a un niño o una niña del siglo pasado, sino que tenemos que hablarle a las infancias que están transformadas hoy y pensar desde lo público, en todo caso, qué hacer en este diagrama de configuración actual de la cultura en relación y transformado por la tecnología digital.